Vale, buenos días. Bienvenidos a todos, chicos, y encantados de que estéis con nosotros en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Espero que el museo os haya interesado y ahora vais a tener una cosa que es bastante más interesante todavía, que es un coloquio con una víctima educadora, que es así como nos gusta llamarlas, ¿no? A personas que por desgracia han sido víctimas del terrorismo, que les ha afectado de forma muy directa, muy personal, que aparte de ser víctimas en su identidad personal hay muchas otras cosas y hoy concretamente la parte educativa. Es Íñigo Pascual, es el hijo de una persona que dirigía el proyecto de la central nuclear de Lemóniz, que nunca llegó a abrirse en la costa de Vizcaya, en Lemóniz, se llamaba Ángel Pascual, él os lo presentará a continuación, y fue asesinado por ETA en mayo de 1982, porque ETA, a todos aquellos que se interponían entre sus objetivos y ellos, pues se los llevaba por delante, era su manera de hacer las cosas, no utilizar la violencia, utilizar la fuerza. Estas sesiones de víctimas educadoras para nosotros son muy especiales y son muy queridas. Creo que es una actividad fundamental de lo que hacemos y tengo que agradecer especialmente a ellas, a las víctimas y en concreto hoy a Íñigo, pues que tenga la generosidad de acercarse, de compartir su historia con todos nosotros, una historia que es dura, y que por tanto le cuesta, y a las víctimas les supone un esfuerzo, pero al mismo tiempo creo que es reconfortante también para ellas saber que se transmite a las nuevas generaciones y que vosotros pues tomáis el relevo de alguna manera, ¿no? De cosas que han sucedido hace poco y no muy lejos, entre nosotros mismos, ¿no? Las víctimas, como veis, pues siguen entre nosotros. El acto va a ser sencillo, va a haber una primera parte en la que Íñigo nos va a dar su testimonio, el tiempo que él considere necesario, y después en una segunda parte que también es muy importante, pues os invito a que hagáis las preguntas que consideréis con toda libertad, con todo respeto, y él os irá respondiendo, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, os dejo con Íñigo Pascual y que lo aprovechéis, sobre todo que lo aprovechéis. Agradezco también al Colegio Claret La Rahona, a vuestros profesores, Eduardo, que se haya acercado una vez más por el memorial. Muchas gracias. ¿Está ya? Ya lo tienes. Me voy a levantar. Hola, buenos días a todos. Yo creo que una de las primeras charlas que di en mi vida fue precisamente en La Rahona. Pero no fue en el colegio, no fue a ESO o a primero de bachiller, que es donde normalmente yo doy las charlas. Fue al colegio mayor. Y entonces ahí me junté. ¿Me oís bien desde atrás? ¿Sí? ¿Todos bien? Vale, gracias. Ahí me junté con un montón de chicos que estaban... ¿Va bien así? Sí, me dicen desde atrás que no le estoy hablando al teléfono, hoy digo al micrófono. Me junté con un montón de chicos que estaban haciendo la universidad, diferentes universidades. Y entonces había uno de ellos que era muy inquieto y en vuestro colegio, en este caso el colegio mayor, preparaban unas charlas cada, no me acuerdo, una vez al mes, una vez cada 15 días. Y este que era tan inquieto y que me conocía me dijo, oye, ¿por qué no vienes a darnos una charla al colegio? Y yo le dije, vale. Yo creo que era la primera vez que daba a jóvenes, porque antes ya había estado en un auditorio en el Baluarte de Pamplona, pero era la primera vez que daba a jóvenes y me dijo, tienes que darme un título. Y digo, ojo, un título, ¿cómo le llamamos esto? Y le dimos un título rimbombante para intentar atraer mucho a los chavales que estaban en el colegio mayor y que tenían mucho que estudiar, estaban en carreras, tenían compromisos y la titulamos El terror en el seno de una familia navarra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue la primera vez que me enfrenté a contar mi historia y fue también la primera vez que la gente, con total libertad, me hicieron todo tipo de preguntas. Por lo tanto, primera cosa que os pido, por favor, si alguna cosa se os queda en la cabeza que queráis preguntarme, total libertad. Por muy dura que os pueda parecer la pregunta, por favor, hacérmela, ¿de acuerdo? Yo he tenido una vida bastante buena, pero muy buena, de verdad, ¿eh? A pesar de que provengo de una familia bastante humilde, os la voy a presentar, mira. La familia es esa que veis ahí.
El padre está abajo en cuclillas, se llama Ángel. La madre está a su derecha, mirando desde donde estáis mirando vosotros, se llama Pilar. Yo soy ese que está ahí medio inclinado hacia abajo con una camiseta blanca. Y las otras tres son mis tres hermanas, Virginia, Cristina y María. Y como os digo, tenía una vida bastante buena. Era una vida en donde, a pesar de vivir en una familia muy humilde, porque para que os hagáis una idea, hasta mis 8 años, en una casita, en un piso de 80 metros cuadrados en Bilbao, vivíamos esos 6 que veis ahí, más mi abuelo, más mi abuela, más una tía. Eran 80 metros cuadrados para 9 personas, no teníamos calefacción, hace muchos años de esto, evidentemente, y solo había un baño. Imaginaros, cuando había 2 o 3 personas con ganas de ir al baño, ahí había que hacer cola, y donde normalmente vivíamos era en la cocina, que era donde había una chapa con carbón, que era la que daba calor a la casa. Pero éramos felices. ¿Sabéis por qué? Porque nos pasaba exactamente lo mismo que os pasa a la inmensa mayoría de vosotros. De hecho, os voy a hacer una pregunta y me levantáis la mano. ¿Cuántos de vosotros vivís con vuestro padre, vuestra madre y vuestros hermanos, si los tenéis? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Fijaros, es que si os dierais la vuelta, sois la inmensa mayoría. Vale, gracias, ya podéis bajar. Sois la inmensa mayoría. Eso es lo que llamamos la familia tradicional. Ahora en España hay otro montón de familias maravillosas también, pero ahí nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Por el sentimiento de apego que tenemos los niños hacia nuestros mayores. Y esa vida tan buena me empezó a cambiar a los 8 años, que ya mi padre, ese Ángel, estaba creciendo en la empresa, estaba llegando a puestos mejores, y entonces decidimos meternos en el banco, él, en un banco, y comprarnos un pisito a las afueras de Bilbao. Y allá nos fuimos los 6, que veis ahí, ¿vale? Y vivíamos los 6 tranquilamente en un pisito, y la vida seguía yendo bien. Porque Ángel, que era un tío bastante listo, pues cada vez conseguía un puesto más alto en una empresa muy importante. Las empresas más importantes que había en esa época en España, y probablemente ahora, pues eran las compañías eléctricas, las acerías, en fin, las grandes empresas, los bancos. Y entonces tener ya una posición alta en una empresa grande y potente, pues te da una oportunidad de vida muy buena, ¿vale? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Y de repente, cuando yo tengo 17 años, toda mi vida se trunca, se cambia, se destroza. Porque hasta entonces, os he contado que yo tenía una vida buena, pero dura. Era dura. ¿Por qué era dura? Porque mi padre, Ángel, que había vivido en una familia muy pobre, que cuando era muy pequeñito tuvieron que exiliarse a Francia porque el abuelo, el padre de Ángel, era republicano y empezaba una guerra civil aquí en España, pues mi padre, se me ha ido al santo al cielo lo que os iba a decir, sí, ahora lo recupero. Mi padre en ese momento, pues resulta que había tenido una vida muy dura y había tenido que trabajar desde los 14 años. Entonces a los 14 años se metió en un tallercito, bobinaba motores y con ese dinerito que ganaba más estudiar por las noches, pues consiguió hacer la carrera de perito mercantil, luego la de ingeniero, ocupar los puestos de responsabilidad dentro de Iberdrola. Y las cosas, no os podéis imaginar lo bien que nos iban en el año 1981. Porque en el año 1981 había un monstruo que se estaba construyendo en Bilbao, que era la central nuclear de Lemoniz. Y digo un monstruo porque una central nuclear, para que os hagáis una idea, tarda 10 años en hacerse. Y cuesta una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero tan grande, me lo sé en pesetas y ahora no sé traducir rápido, tan grande que una sola empresa normalmente no podía afrontar el coste de la central. Primero porque hasta los 10 años no ibas a empezar a recuperar ese dinero y mientras tanto tenías que pagar intereses de una deuda gigantesca. Así, la inmensa mayoría de las centrales que hay en España están formadas por varias empresas eléctricas que ponen cada cual una proporción de dinero y entonces tienen en propiedad esas centrales nucleares en una proporción. Pero Lemoniz era una central que Iberdrola entonces se llamaba, se sentía fuerte y la quería construir ella sola. Y había encontrado unos directivos muy brillantes que
habían ido a formarse a Estados Unidos y que en España eran una referencia en energía nuclear. Uno de ellos era Ángel Pascual, que ahora vamos a hablar de él, y el otro era José María Rián. Uno era el director del proyecto Lemoniz, es decir, yo coordino todo para construir esta central, y otro es el que iba a ser el director de la central. Es decir, una vez que está construida, yo te doy las llaves y él se dedica a operarla, a ponerla en funcionamiento, a pararla, a mirar la seguridad, a hacer los mantenimientos, a todo esto, ¿vale? Bueno, pues nos iban las cosas tan bien, que a mi padre le habían nombrado director del proyecto Lemoniz. No os podéis imaginar lo que es eso. Es una pasada. Debíamos la casa, los coches, una casita que nos estábamos construyendo en un pueblito de Navarra que se llama Sartaguda, que está a unos 80 kilómetros de Pamplona. Pero la vida nos iba bien. Mi padre empezaba a tener un sueldo muy bueno y entonces la vida nos iba de maravilla. Yo tenía una vida dura porque como él era un obsesionado de los estudios, lo había pasado tan mal de joven que era un obsesionado de los estudios, nos metía mucha caña a todos los hijos. Entonces fijaros cómo era mi vida, para que os hagáis una idea. Me levantaba a las 7 de la mañana, me iba con él en el autobús a coger el autobús en la Plaza Moyúa de Bilbao. Ahí un autobús me llevaba hasta el colegio, un colegio concertado como el vuestro. Por la tarde a las 5 comía allí todo, a las 5 el autobús me dejaba otra vez en la escuela de idiomas. En la escuela de idiomas hacía 1 o 2 horas, inglés o inglés más francés. Luego me mandaban al conservatorio, ahí estaba haciendo música, solfeo, armonía, etcétera. Y cuando acababa todo eso, sobre las 9 de la noche, iba a buscarle a mi padre a la oficina, que todavía estaba trabajando y había empezado conmigo a las 8 de la mañana, nos subíamos con el coche a casa y ahí me ponía a hacer los deberes. Así es que yo, mi época de estudiante no la recuerdo con mucho cariño, porque luego además los veranos me mandaban ir al extranjero, a Irlanda, a Estados Unidos, a Inglaterra. Pero era una vida buena. ¿Sabéis por qué era una vida buena? Porque yo tenía todo mi entorno. Tenía mis amigos, tenía mi familia, tenía mis hermanas, tenía mi padre. Pero llega el 5 de mayo de 1982. Igual que todos los días me monto en el coche con él. Me voy con el coche y cuando no habían transcurrido ni 500 metros desde nuestra casa, estábamos atravesando una calle estrechita en forma de U, que de repente, con el coche, en un reloj 18, que de repente un coche que estaba aparcado a la izquierda en esa calle, nos sale, nos bloquea el paso, del coche se bajan unos terroristas y le empiezan a disparar a mi padre, desde la ventanilla al conductor, desde delante, enfrente mío, porque yo iba al lado de él, y desde atrás. De repente, mi vida se destruye. ¿Sabéis cuánto tardó en destruirse? 20 segundos. 20 segundos es lo que duró el atentado. Y os voy a enseñar la imagen que más veces se me ha quedado grabada en el cerebro desde entonces. La que veo casi siempre. Esta. Vaya. Esta. Es esta. Este es Ángel. Este es el Renault 18 y yo iba sentado aquí. Cuando acabó todo, después de 20 segundos, la cabeza de mi padre estaba apoyada aquí en mi hombro. No me había dado tiempo ni de despedirme de él. No me dio tiempo. En 20 segundos lo único que hice es mirar para atrás, ver un tío que estaba sacando la pistola de la cazadora, ver otro tío que se estaba acercando y ya le iba a disparar, otro que venía por ahí, yo no sabía qué hacer. Y cuando ya lo estaban rematando, cogí la carpeta del colegio y se la puse delante de la cabeza de mi padre para intentar parar aquello. 20 segundos. Sí recuerdo, pues que me quedé con él, supongo que ya muerto, que moriría en el instante porque una de las balas le entró por aquí. Y le dije lo mucho que le quería y bueno, estuve un rato hablando con él, despidiéndome. Aunque no me oyese, a mí me hacía falta despedirme de él. Y entonces me vino una cosa a la cabeza, que no os he contado. Y es que Ángel sabía que estaba amenazado. Y me había dicho, si algún día me pasa algo, yo quiero que tú te ocupes de la familia.
Y yo le decía, ¿qué te va a pasar? Déjame en paz. Tú eres el padre de familia, tú eres el que tira del carro. Yo tenía... ¿Cuántos años tenéis ahora? ¿15? ¿Quién tiene 15 años aquí? ¿Quién tiene 16? Vale. Pues yo tenía 17 años, o sea, un poquito antes. Esa foto que hemos visto antes de la familia tenía 14 años. O sea, estamos hablando entre esa foto y la edad que tenéis vosotros un poquito más. Yo tenía 17 años. No tenía ni idea de qué iba a ser con mi vida como para ocuparme de una madre y de 3 hermanas. Me había cargado una mochila increíble. Y entonces, es una de las cosas que hizo mal, por cierto, ¿eh? Él hizo muchas cosas bien, pero eso la hizo mal. Porque además, a los 16, 17 años, a los 15 años, algunos somos más maduros y otros somos menos maduros. Por ejemplo, las chicas normalmente sois más maduras, pero los chicos somos menos. Y yo era de los menos maduros de los chicos, ¿vale? No tenía muy claro qué quería hacer con mi vida. Pero sí tenía claro una cosa. ¿Sabéis qué tenía claro? ¿A quién se le ocurre? Pues tenía claro que mi madre no podía enterarse por nadie más de lo que había pasado que por mí. Así es que, con todo el dolor de mi corazón, me salí de ese coche, porque por eso no estoy en la foto, y me fui andando a casa, que como os digo estaba más o menos a medio kilómetro, algo más. Me fui andando a casa y subí por el portal, llamé al timbre, y en cuanto abrió la puerta, que la abrió mi madre, me dijo esto: lo han matado, ¿verdad? Y le dije, sí. No hizo falta que nos comunicáramos más. Entonces, ella, tal como estaba, con zapatillas de casa, con la bata de casa, me preguntó, ¿dónde has ido? Y le dije, en la carnicería Edmundo, que era una carnicería que estaba muy cerquita de donde había ocurrido, y se bajó tal como estaba a despedirse de su marido. Bueno, esto es lo que yo llamo, cuando doy mis charlas, el apocalipsis, que digamos que es lo que impresiona. ¿Verdad que impresiona lo que os acabo de contar? Lo que impresiona. Pues, sintiéndolo mucho, a mí me causó muchísimo más dolor lo que ocurrió a partir de entonces. Es lo que yo llamo el post-apocalipsis, ¿no? ¿Y cómo te puede causar más dolor lo que pasó después? Pues ahora me vais a entender. Yo quiero todo el momento que podáis que os situéis en que yo tengo ahora 17 años en vez de los 60 que tengo, ¿vale? Yo tengo 17 años, vuelvo a casa, como me habían herido en una mano me llevan al hospital, en el hospital me curan la mano, me dicen que no es nada grave, empiezan a llegar policías a casa, me hacen que les cuente qué es lo que había pasado, cómo había pasado, qué había visto. Empiezan a llamarnos por teléfono todo tipo de personalidades. Me llama el rey, nos llama el presidente de la comunidad autónoma, el presidente de España, nos llama todo el mundo. Ministro del Interior, más ministros, más políticos. Y entonces, durante unos días, estamos en una nube. En una nube porque nos podéis imaginar la cantidad de personas que entraron por mi piso, en la calle Virgen de Begoña de Bilbao, durante los 2-3 días. No os podéis imaginar. Tenemos un entierro en una iglesia céntrica de Bilbao, al lado del Corte Inglés, y lo mismo. La iglesia abarrotada, las afueras abarrotadas. Puede que hubiera 6.000, 7.000, 8.000 personas. Hubo una manifestación, abarrotado todo. Y como mi padre era de Sartaguda y se sentía de Sartaguda, navarrico como vosotros, pues había dicho que quería que lo enterrasen en Sartaguda. Así es que, más o menos 3 días después de esto, pues una comitiva con el coche fúnebre, nosotros en otro coche, los directivos de la empresa de mi padre, los amigos y tal, nos vamos todos para Sartaguda, donde tenemos una casa, donde yo vivo ahí, y allí otra vez, un entierro multitudinario, todo el pueblo son más o menos 1.400 personas. Si os digo que ese día en el pueblo había 1.400 personas, porque algunas se quedarían en casa, pero habían venido muchas de fuera, no exagero nada. Todos allí. Pero ¿sabéis qué pasa? Lo que pasa es que luego la vida sigue. Y así tiene que ser.
cuando empiezan a desaparecer todas las personas que te están dando apoyo, que te dan un abrazo, que te dicen lo siento, la vida sigue. Y entonces a mí me empezó a pesar como si fuera una carga de 1000 kilos, tienes que ocuparte de la familia. Y afortunadamente yo tuve mucha suerte de que a mi madre le dejaron un sueldo decente. Es verdad, y esto no tengo tiempo de contároslo, pero me tenéis que creer que gracias a que mi padre, que previamente el que iba a ser el director de la central de Lemóniz, José Mari Rián, que ahora os voy a enseñar la foto, los habían asesinado, el Estado decretó que no se podía mantener la seguridad en la construcción de esa central y en vez de ser un cierre patronal que toda la deuda hubiera caído en Iberduero, pues lo declaró de alguna manera como una compensación. Y esa deuda tan enorme que suponía esa central se pagó entre todos los españoles, ¿vale? Por lo tanto, digamos que de alguna manera la vida de mi padre compensó que Iberduero no se arruinase. Y a cambio Iberduero pues decidió que mi madre viviese dignamente. No penséis que millonariamente, ¿eh? Un sueldo normal, para que pudiéramos vivir decentemente. Por lo tanto, yo no me tenía que preocupar de la situación económica. De eso no tenía que preocuparme. Entonces, ¿de qué me tenía que preocupar? ¿De qué creéis vosotros que me tenía que preocupar? Pues solamente dos cosas. La primera, de intentar evitar en la medida de lo posible el sufrimiento de mi familia, de mi madre y de mis hermanas, y luego de intentar hacer mi camino para ser una persona correcta, normal, para tener un trabajo, para tal. Por lo tanto, mis dos objetivos entonces eran ayudar a mi familia a que no sufriera, y el otro era, había decidido estudiar una carrera, pues centrarme en la carrera, sacar buenas notas e intentar hacerme una persona, como dicen, de provecho. Bueno, pues fracasé absolutamente en los dos. No en uno, no en medio, en los dos. Y os pongo ejemplos. Durante muchos meses, todos los días venía mi madre a mi camita. Yo me había metido ya en la cama, en mi cuarto, y venía. Se ponía de rodillas y me estaba siempre diciendo, pero hijo, ¿por qué nos han hecho esto? ¿Qué ha pasado? Yo no tenía ni idea de qué contestarle. Pero es que ni puñetera idea de qué contestarle. Yo qué sé, no sé. Son unos asesinos o yo qué sé. ¿Por qué pasa en el País Vasco? Habéis estudiado un poco este tema. ¿Por qué tienen tanto apoyo? No entendía nada. Después, mi hermana Virginia. Sufrimiento horrible, la mayor. Por cierto, dadme un segundo que os voy a presentar a los dos pobres. Un poco lento esto, ¿eh? Bueno, este es Ángel en una foto más, una de las últimas, cuando ella estaba en la empresa. Dicen que todo el mundo que era muy guapo. Pues yo no sé a quién he salido, porque yo soy más feo que pegar a un padre. Y estos eran Ángel y José Mari Rián. Eran los dos protagonistas de la historia, ¿eh? El que iba a ser el director de la central está detrás, es José Mari. Y mi padre, que ya estaba gordo entonces, era Ángel. Recuerdo que estaba gordo cuando lo veía en la cama con aquellas sábanas blancas y su pijama azul celeste. Joder, le digo, macho, qué gordo estás, ya puedes cuidarte. Eso antes de que lo mataran, claro. Y entonces os decía, yo no era capaz de ayudar a mi familia. No sabía contestar a mi madre ni a mis hermanas. Estaba viendo sufrir a mis hermanas enormemente. Mi hermana Virginia empezaba medicina al año siguiente, fracasó estrepitosamente. Cristina se encerró en sí misma, pero encerrarse en sí misma era cero relaciones con amigos, cero relaciones con nadie, casi no comunicarse con nosotros. Y mi hermana María, alguien le había llamado un día gorda, decidió dejar de comer y de 65 kilos pasó a 38. Tan grave era la cosa que mi hermana María dormía con mi madre, Virginia y Cristina juntas. Por las noches mi madre se despertaba a ver si respiraba. Y a todo esto, yo, taladrándome todos los días, joder, estás viendo sufrir a tu familia, haz algo. Pero si el primero que sufría era yo, ¿cómo voy a hacer algo por los demás si ni siquiera yo podía centrarme en mí mismo? Y ahora vamos a hablar de los estudios. Yo había sido un estudiante decente, bastante bueno. No había suspendido nunca una asignatura. De hecho, creo que la nota media entonces era sobre 10 de la selectividad, se llamaba, lo que es la EBAU de ahora,
Pues yo creo que saqué 7,8 o 7,7. Bien, decente. A partir de entonces no fui capaz de estudiar ni una sola línea, de centrarme ni en una sola línea. Había elegido la carrera de ingeniero. Primer año, ¿cuántas asignaturas aprobadas? De 5, una. Pero no una. Es que una aprobada con un 5 y las demás entre 0 y 2. O sea, no os penséis que... Y encima, lo más grave es que eso me ocurría metiendo horas encima de los libros, pero sin poder concentrarme. Y llega el segundo año y mejoramos la estadística, ¿verdad? Pues no. Otra asignatura aprobada en todo un curso. Y en el tercer año lo mismo. Ya en el cuarto año la situación en casa es insoportable, pero insoportable. Yo no me aguanto a mí mismo, me veo un fracaso personal absoluto, pero absoluto. Lógicamente los amigos de mi madre que pensaban, ¿este tío? Si tiene una vida normal, ¿por qué no es capaz de aprobar un curso? ¿Qué está haciendo? Me critican, me miran como a la cara. Y entonces llega un momento en que ya no lo soporto más y me voy de casa. Creo que tenía entonces del orden de, en el bolsillo, 5 euros, así. Me voy de casa, me cojo el primer tren que salía, me voy a Valencia, duermo en unos portales. Allí, curiosamente, siempre ocurre algún milagro. Había un amigo mío de los tiempos del colegio que se había hecho misionero. Vente conmigo, me encuentra, vente conmigo. Me lleva a un pueblecito pequeño que se llama Siete Aguas. Ahí había una comunidad de misioneros construyéndose el poblado. Me ponen un martillo magnético. ¿Habéis visto lo que es un martillo magnético? Pues es para hacer agujeros en el cemento. Un bicho grande que vibra. Y ahí estoy trabajando 8 horas al día. Me voy por las mañanas a rezar. Y mi amigo me convence. Me dice, oye Íñigo, tu familia está sufriendo mucho. Él ya le había llamado por teléfono a mi madre diciéndole que estaba bien. Tu familia está sufriendo mucho, debes volver. Y debes volver porque ya estás curado. Y me dice que ya estoy curado porque antes de eso, esto fue aproximadamente, creo que, no me hagáis mucho caso, pero digo de memoria, sobre mayo. En marzo había cogido el coche de la familia, me había ido al Pirineo, que nos gustaba mucho esa zona, y había conducido 8 kilómetros en el puerto de Cotefablo por el carril de la izquierda a toda la velocidad que daba el coche intentando matarme. Con tan buena suerte, segundo ángel, y no era mi padre, un ángel del cielo, que aparece en mi vida, que en el único sitio que había en ese puerto donde había una cuneta, el coche que venía de frente, me acuerdo perfectamente, lo estoy viendo ahora mismo, un SEAT, se metió en la cuneta, pinchó 2 ruedas, pero pudimos librar. Ni llegamos a pegarnos, pudimos librar. Y entonces me di cuenta, mal nacido, has estado a punto de matar a una familia, porque eran 3, creo que eran 3. Me bajé, les pedí perdón de rodillas y luego continué el viaje. Pero yo seguía con esa desazón y por eso luego lo que os he contado de que me fui de casa y demás. Y entonces, mi amigo Antonio, que es el misionero este que os he contado, me convence para que vuelva a casa. Y en cuanto vuelvo a casa, hundido, derrotado, porque fijaros, yo os voy a contar el símil de lo que pasaba por mi cabeza. Yo era como si estuviera viendo un pozo negro al fondo, allí, al fondo del pasillo, y me fuese acercando todos los días, pasito a pasito, porque no veía sentido a mi vida, hasta que llega un momento en que me caigo, que es al final de ese 4º año, después del asesinato de mi padre. Y entonces, cuando tú caes muy bajo, cuando caes en lo más profundo, en lo más oscuro, si luego consigues salir de ahí, casi nada que te pueda pasar te puede vencer ya. ¿Vale? ¿Me entendéis esto? Y esto es una lección, una de las primeras lecciones que yo saqué de aquello y que si os puede ayudar, os la doy a vosotros. Si en algún momento lo pasáis muy mal y podéis salir de ahí, prácticamente nada que os pase os va a hundir. ¿Vale? Entonces, para no enrollarme, ¿cómo voy, Edu? ¿Cómo voy? ¿Voy bien de tiempo? Raúl, ¿por dónde está Raúl? ¿Cómo voy?
¿Cuánto tiempo? Dime cuánto. Llevo... Vale, de acuerdo. 15 me quedan. Vale. Menos. Puedo acortar, ¿eh? Bueno. Porque es que me interesa oírles a ellos. Bueno, ese es el pozo. ¿Y cómo salgo de la situación? Con las personas que te quieren. La forma de salir de los sitios es con las personas que te quieren, que muchas veces has discutido con ellos, que no estás de acuerdo en lo que te dicen, pero con las personas que te quieren. Las personas que te quieren, ¿qué me dijeron? Hay que ir al psicólogo. Yo no he ido. En 4 años no he ido al psicólogo. Y entonces fuimos, y encima mi madre dice, pues vamos a ir al mejor. Fuimos a un gabinete psicológico que había en Madrid, porque entonces estábamos en Madrid, nos habíamos ido los 4 hermanos a estudiar las carreras a Madrid, donde había fracasado tantas veces, y fuimos a un gabinete psicológico y me hicieron una cosa muy curiosa que se llama el test de Rorschach. El test de Rorschach son unas cartulinas con unas manchas, ¿vale? Y tú tienes que decir lo que ves en esas manchas. Pues alguien que, por ejemplo, una mancha que es así circular, pues ve una mano, otro ve el ala de una abeja, yo qué sé. Es la primera vez en la historia de ese gabinete, me cuentan, que una persona no había sido capaz de ver nada en ninguna de las 30 cartulinas que me enseñan. Pero no pasa nada. Yo sigo yendo, meses, y con la ayuda de los psicólogos voy saliendo de mi situación. Después de salir de mi situación, ¿qué es lo que pasa? Que me meto en una carrera. Ingeniero agrónomo, ya algo que me gustaba el pueblo, Sartaguda, me sentía bien con mis amigos, y me empiezan a ir bien las cosas, pero no bien, que me acuerdo que el primer examen que hago, que era de matemáticas, se presentan 70 y aprobamos 2, aunque aprobé con un 5,5, pero ya aprobamos 2, y digo, ostras, yo soy capaz de hacer cosas, ¿no? Termino muy bien mi carrera, y joder, me acuerdo que hice la mili por milicias, entonces era obligatorio hacer la mili por milicias. Y entonces estábamos más o menos, para que os hagáis una idea, 800 estudiantes de toda España iban a hacer la mili, pasaban unas pruebas y luego cuando eran alféreces oficiales, pues ibas a hacer tu destino donde te mandaran. Y el destino lo elegías en función de la plaza que habías sacado. Joder, yo saco del 10% mejor. Ostras, me empiezo a crecer, esto ya está, ya estoy, soy el mejor del mundo. ¿Y qué me pasa? Me pasa justamente lo contrario de lo que me había pasado hasta ahora. Que de creerme la mierda de la mierda de la mierda, ahora soy el chulo, que nadie me puede decir nada y nadie me puede toser a mí. ¿Quién me va a toser a mí? Después de lo que he pasado yo. Me acuerdo, os pongo un ejemplo. Me acuerdo que me encontraba igual con algún amigo. Y, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esa tía del pueblo y tal? Sí. Pues se me ha muerto. ¿Tú me vas a contar a mí de muertes? ¿Tú quién coño eres a mí para contarme de muertes? ¿Tú sabes lo que pasó yo? Pues era un individuo prepotente, envuelto en una coraza como imaginaria, en donde casi cualquier cosa que me decían lo interpretaba como una interpelación contra mí, porque era lo que había vivido en esos 4 años tan duros. ¿Me entendéis? ¿Me seguís un poco? Con lo cual, esto ni se arregla cuando ocurre, ni se arregla en 4 años, que es cuando casi me hundo, ni se arregla después, porque me he vuelto un individuo insoportable. ¿Hasta cuándo? Ya lo corto y empezamos con las preguntas. Aunque me quedan muchas cosas que deciros, pero empezamos con las preguntas. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente un día se acerca por mi casa, habían pasado 30 años del asesinato de mi padre, se acerca por mi casa un periodista de Navarra, de la Universidad de Navarra, que se llama Javier Marrodán. Se acerca con tanto cariño y con tanto amor también, que me dice, Íñigo, que quisiéramos contar la vida de todos los fallecidos por ETA en Navarra. Y tu padre es una de ellas. ¿Te importa? Digo, no. ¿Te importaría contárnosla? No. Y entonces, a partir de entonces, empiezo a contar mi historia, pero al mismo tiempo que la cuento, reflexiono sobre lo que me ha pasado y reflexiono sobre cómo me he comportado. Por cierto, en la empresa en la que trabajé me iba muy bien, llegué al cargo de directivo, el más bajo, pero llegué al cargo de directivo. O sea, me iba todo, pero me doy cuenta de que he sido un prepotente, ¿vale? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que os quería contar. Y ahora, si queréis, abrimos un coloquio y os empiezo... ¿Me he dejado algo, Raúl, Eduardo? Vosotros que conocéis mi historia más que... Voy a mirar. A ver si me he dejado alguna foto por enseñaros. Porque creo que me he vuelto a enrollar, como siempre, excesivamente. Bueno, esta es mi familia muy poquito después del asesinato de mi padre, ¿eh? Esos mismos que hemos visto antes, mi madre Pilar, este soy yo, y aquí tendré pues unos 21 años o 20 años por ahí, ¿eh? Más o menos.
Esto es como somos ahora, para que os hagáis una idea, ya bien viejitos, mi madre y mis 3 hermanas y yo. Y esto es terrible, porque fijaos, es una foto del año 2023, estamos en el 24. Yo estaba dando un paseo por mi pueblo, con mi mujer, con Isabel, y de repente pues nos encontramos una pintada en las paredes de un edificio municipal que ponía eso. Por eso vosotros nos hacéis mucho bien a las víctimas, porque tenemos unas personas jóvenes a las que contarles nuestra historia y no preguntarles, sino decirles, es muy difícil de entender lo nuestro porque todavía hoy en día sigue habiendo gente que piensa que lo que se hizo, que era matar, estuvo bien. Vale, yo creo que voy a hacer un repaso. Bueno, sí, esto lo tengo que contar, lo siento. Eduardo y Raúl, muy rápido, muy rápido, muy rápido. A vuestra edad mi padre me hizo un regalo. A vuestra edad, un regalo. ¿Me podéis decir qué os haría ilusión que os regalasen? No os fijéis en esto. ¿Qué os haría ilusión que os regalasen? ¿Os haría ilusión un iPhone, por ejemplo? Unas Scoofer, por ejemplo, una sudadera de esas chulas, unas zapatillas chulas. Bueno, pues va y mi padre, que ya tenía entonces había otros regalos, pero yo tenía mucha ilusión por una cosa equivalente a la que vosotros, pero en mi tiempo, va y me regala una poesía. Joder, ¿me imagináis la decepción? Una poesía. Joder, yo con un balón de fútbol, con una bicicleta, con algo hubiera sido feliz, y va y me regalas tú. Vale. Años después, entonces la leí, pero años después es cuando le di el valor que tiene. Porque la primera frase de la poesía es una frase que está hecha con condicionales, frases condicionales, oraciones condicionales, que tienen la condición y luego la conclusión. La primera frase es exactamente lo que me pasó el 5 de mayo de 1982. Si puedes ver la obra de tu vida destrozada. Y la segunda frase es la lección, y sin decir palabra, volverla a comenzar. Muchas gracias.